vengo a contarte una historia. Pero antes voy a pedirte que te quedes hasta el final del video. Te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho, le dé like y active la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los contenidos que estaremos subiendo por acá. Pues bien, es una historia, ¿verdad? Un joven perteneciente a una familia, obviamente. Ese joven tiene 8 años y tiene además 6 hermanos, ¿verdad? Pero de esos 6 hermanos hay 3 que ya, o sea, son 5, ¿verdad? Son 5 y, y uno que aún está en el vientre de su madre, o sea, que aún no ha nacido. Y te cuento, bueno, que esta familia, estos niños eh, jugueteaban, eran felices, jugaban, como todo niño, claro está. Y bueno, así fueron creciendo y bueno, muchas veces solamente eran felices hasta que tenían hambre, porque obviamente esos niños o sea, pertenecían a una familia campesina en donde una madre con 5 hijos, 6 con los que estaban en el vientre, y oye esto, el mayor teniendo solamente 8 años, ¿verdad? Sucede que el hombre de la casa, el padre de esos niños, el esposo de esa mujer, lo abandona. Los abandona y se va con otra. Bueno, los niños, esos niños, empezando por el mayor, de vez en cuando ven lágrimas, de vez en cuando ven forcejeos entre la madre y el padre. Bueno, su papá a veces no amanece en la casa, o sea, últimamente a veces no amanece en la casa. Y bueno, esos niños eran felices, jugueteaban para allí, para acá. Y bueno, esa familia se fue desarrollando en un ambiente en el cual resultó ser que o sea, era de mucha precariedad. Es decir, se pasaban muchas necesidades, porque para entonces ya el papá no estaba en la casa. Y a veces pasaban días y se desentendía de sus hijos. Y bueno, en ese ambiente esos niños fueron creciendo y fueron mirando que las cosas no eran normalmente como en otros hogares, que estaba el papá, estaba la mamá, que a veces para los tiempos de Reyes le compraban sus juguetes, bueno, pero esos niños solo se acuerdan de que en una vez, principalmente el mayor de ellos, de que una vez ellos, su papá estaba en su casa. Y bueno, a veces él llegaba sudado, cansado de trabajar, de la calle. Bueno, y entonces se le tiraban las piernas, uno en una y el otro en otra. Y así, jugando a los caballos, totalmente felices. Y bueno, había algunos vecinos que admiraban esa familia porque el cabeza de esa casa era un hombre trabajador. Era un hombre trabajador que, oye, madrugaba, trabajaba mucho y quería mucho a su familia. Y él decía que su familia es lo más importante. Pero, cosas de la vida, sucedió que otra fémina, otra mujer, se le apareció en la vida. Como a veces en la vida nos aparecen cosas que, bueno, muchas veces. Pero en fin, esta familia termina siendo una familia disfuncional, totalmente. Disfuncional, en donde una madre campesina con esos niños pequeños muchas veces tenía que salir a, no sé, a vender una que otras frutas. Entre ellos, había veces que su hijo mayor, porque era el más mayorcito, le acompañaba, pero casi sin entender qué pasaba y por qué. Entonces, esa familia fue creciendo, o sea, esos niños fueron creciendo en donde faltaba el papá. Faltaba el papá y bueno, se pasaban muchas precariedades, a veces hambre. Bueno, y la cuestión de los juguetes, esos niños muy rara vez pudieron disfrutar bueno, a veces sí, de juguetes nuevos, ¿verdad? Y bueno,
En fin, y así sucede que esos niños fueron creciendo y crecieron así, solamente viendo a su mamá como héroe, tirando para adelante, cuidando a sus hijos. Bueno, llega el tiempo en que este, se pasó mucho en realidad. Se pasó mucho y bueno, mientras esos niños pasaban, mal pasaban, a veces, de vez en cuando, los niños pedían hambre y su mamá, este, a veces no sabía ni qué hacer. Claro, no sabía ni qué hacer. Bueno, se pasaron muchas cosas, pero sucedió que, bueno, Dios nunca le falta a nadie, ¿verdad? Dios nunca le falta a nadie. Llegó una ocasión en que el hijo mayor de esa familia, o sea, de esa madre soltera, campesina, eh, bueno, cosa de Dios, llegó, o sea, consiguió caer a un hogar escuela, ¿verdad? A un hogar escuela. Y bueno, allí ese niño incluso, o sea, estaba bien. Ese muchacho estudió en un colegio privado, en la ciudad, estudió en un colegio privado, tenía techo, comía bien. Pero algo curioso que le pasaba a ese niño era que muchas veces podía ser en el desayuno, pero mayormente en el almuerzo y a veces en la cena, ¿verdad? Él mientras estaba cenando se ponía un poco triste y melancólico porque él decía, wow, ¿cómo estarán mi madre y mis hermanos? Mira cuántas cosas tengo yo aquí. Me siento bien, estoy comiendo, estoy tranquilo, pero ¿cómo estarán ellos? Y bueno, eso le causaba a él cierta tristeza. Pero, cosa de la vida. Dios tiene sus planes, cosas de la vida. Y bueno, ese niño luego, esas situaciones de ver cómo él estaba, y sabiendo que su madre y sus hermanos no estaban igual, pues eso le fue creando como una frustración, una pequeña frustración, en la que ese niño tenía aspiraciones, a veces se quedaba pensativo así, y quería como hacer algo, pero bueno, imagínate tú, un menor, no sabe qué hacer. Pero nada, pasó el tiempo y luego ese niño se fue de ese hogar a escuela porque fue creciendo, tenía otros ideales, otros sueños. Y bueno, esa historia es la mía. Ese soy yo, confesor Morillo Núñez. Bueno, creo que hay mucho por saber, mucho por aprender. No sé, hoy me sentí inspirado en contarte una parte, porque esta es una historia que obviamente pues, se divide, qué sé yo, en primera parte, segunda parte, tercera parte, cuarta, bueno, no sé, pero en fin, hoy por lo menos tenemos este avance. Así que este, más adelante quizás seguirá conociendo lo que viene siendo una segunda parte. Pero estamos aquí, estamos aquí. Lo que importa es que, no sé, es bueno a veces conocer las realidades, conocer a las personas y las cosas que pasan de la vida, cosas que trae la vida.